Bienvenidas y bienvenidos al Tren del Pensamiento. En el día de hoy empezaremos hablando de Hércules y a ver dónde nos lleva. Hércules es el nombre romano del héroe griego Heracles, la figura más popular de la antigua mitología griega. Soy consciente de que es una figura ficticia y no una persona real, pero esto no quita lo cuestionable éticamente que era el personaje. Empezando porque Hércules era hijo de Zeus, como todo el mundo sabe, y de una humana llamada Alcmena. Zeus dejó embarazada a Alcmena, haciéndose pasar por su marido. Fue criado en la corte de Anfitrión, el marido de Alcmena. Ahí le enseñaron lucha, equitación, esgrima, tiro con arco, a conducir un carro, a tocar la lira y a cantar. Pero lo de la lira no llegó muy lejos porque mató a su profesor de un golpe con la lira en una discusión. Entonces lo mandaron a cuidar los rebaños, para que no se metieran más problemas. Mientras cuidaba los rebaños, se enteró de que una banda de minions, que no de minions, acababa de derrotar a los tebanos. Así que agarró a un puñado de guerreros tebanos para derrotar a los minions y así restaurar el orden en Tebas. El rey de Tebas, Creonte, le dio a Hércules como recompensa por restablecer la paz en Tebas a su hija. La conoceréis en las películas como Meg o Megara. Hércules tuvo 3 hijos con ella, pero más tarde los mataría tanto a sus hijos como a Megara, porque, según él, Hera le había inducido una locura. Hera le tenía bastante asco a Hércules, porque sabía que Zeus le había puesto los cuernos con una mortal. Después de matar a toda su familia, Hércules consultó al oráculo de Delfos para que le dijera cómo expiar sus pecados, cómo podía hacer para expiar sus pecados y no sentirse tan mal. Este le dijo que se fuera con su primo Euristeo, que le mandaría unos trabajos para hacerle sentir mejor. Sé que los trabajos son 12, pero en principio eran 10, solo es que 2 no contaron y ahora veremos por qué. El primer trabajo fue matar al león de Nemea. El león de Nemea era un león que estaba en Nemea, que si me preguntas a mí como nombre de animal mitológico no es muy ingenioso. Este era invulnerable a todas las armas, arcos, espadas, dagas, lo que fuera. Después de que Hércules le disparara un rato con el arco y no consiguiera nada, le dio con su garrote en la cabeza. Y quien dice garrote, dice una rama que arrancó de un olivo antes de ir para allá. Y cuando el león estaba inconsciente, lo estranguló. Después de eso, intentó destriparlo para quedarse con la piel, pero como el cuchillo no le atravesaba, tuvo que utilizar las propias garras del león para poder arrancarle la piel. Y así usarlo como armadura invulnerable. El segundo trabajo fue matar a la Hidra de Lerna. La Hidra de Lerna era hermana del león de Nemea. Un monstruo acuático, con cuerpo de serpiente y varias cabezas, además de tener un aliento venenoso. Y si le cortabas una cabeza, le salían 2. Hércules, después de cortarle unas cuantas cabezas y ver que no paraban de salir, le preguntó a su sobrino Iolao si se le ocurría alguna manera de matarlo. A Iolao se le ocurrió que cuando Hércules le cortara una cabeza, él quemaría la herida para así cauterizarla y que no le crecieran más. Pero como la idea de cómo matar a la Hidra no había sido de Hércules, sino de Iolao, este trabajo no fue válido. El tercer trabajo fue capturar a la cierva de Cirinea. La cierva de Cirinea era una cierva que estaba en Cirinea. Al principio eran 5, pero Artemisa las capturó para que tiraran de su carro, salvo a una que no pudo porque era muy rápida. Como a esta no la pudo capturar, además de dejarla libre, la puso bajo su protección. Hércules, como esta vez no podía matar al objetivo, tardó más de un año en conseguir capturar a la cierva. Tardó más de un año en conseguir capturar a la cierva. La capturó con una red cuando ésta se paró a beber agua, y cuando lo consiguió, Artemisa se presentó ante Hércules y le dijo que qué estaba haciendo con la cierva. Le contó lo de los trabajos y por qué lo estaba haciendo. Y entonces Artemisa le dijo que vale, que se la podía llevar, siempre y cuando no la encerrara y no le hiciera daño. Hércules llevó la cierva a Euristeo, quien le dijo que la pondría en su casa de fieras. Pero como Hércules había prometido a Artemisa que no la encerraría en ningún sitio, lo que hizo fue soltar a la cierva y decirle a su primo, si la quieres ve a por ella. Lógicamente la cierva se escapó, pero este trabajo sí que contó. El cuarto trabajo fue capturar al jabalí de Miranto. A estas alturas ya os podéis imaginar qué es la bestia y dónde está. Pero lo curioso de este trabajo es que el tema de jabalí es lo de menos. De camino a capturar al jabalí, Hércules se encontró con un amigo suyo centauro llamado Folo, a quien le pidió consejo para capturar al jabalí.
Este le aconsejó que lo acorralara en una zona de nieve, ya que el jabalí corría bastante menos en este tipo de terrenos. Entonces Folo le ofreció comida a Hércules, pero le ofreció carne cruda, y Hércules carne cruda no come, así que se puso a hacer un estofado. Mientras estaba cocinando, vio una tinaja de vino y le dijo a Folo que la abriera. Pero el centauro le dijo que este vino había sido un regalo de los dioses y solo se podía abrir en una ocasión especial. Hércules siguió insistiendo hasta que al final Folo la abrió. El olor del estofado y del vino hizo que el resto de centauros fueran para allá, y al ver que habían abierto el vino que no tenían que haber abierto, se cabrearon y fueron a atacar a Hércules. Hércules se lió a flechazos con todos y los mató. Y a su amigo Folo lo único que le sorprendió era lo rápido que se habían muerto los centauros, así que arrancó una de las flechas de un cadáver, se le resbaló entre los dedos y se le clavó en el pie, y también se murió, porque Hércules había untado las flechas con la sangre de la hidra, que también era venenosa. En resumen, fue por el jabalí, lo acorraló en la nieve, le dio con un palo en la cabeza y lo llevó a su primo. El quinto trabajo fue limpiar los establos de Augías en un solo día. En este punto parece que Euristeo le está mandando cosas por mandar, pero es que Augías tenía un rebaño tan grande que estaba dejando yermo a toda la provincia. Hércules fue a ver a Augías y le dijo que limpiaría su establo en un solo día a cambio de que le diera el 10% de todo su ganado, sin decirle que era un trabajo de Euristeo. Augías, que sabía que se tardaba más de un mes en limpiar los establos, aceptó. Dicho esto, Hércules lo que hizo fue modificar el curso de 2 ríos para que se limpiara solo el establo. Pero en el rato que hacía esto, Augías fue a ver a Euristeo y le preguntó por el trabajo de Hércules. Este le contó que era un trabajo que le había mandado él, así que Hércules se quedó sin el 10% del ganado, y además, como había pedido algo a cambio, este trabajo tampoco contó. El sexto trabajo era ahuyentar a las aves de Estínfalo. Estas aves eran gigantes y tenían las plumas, las garras y el pico de bronce, y se comían a todo el que pasaba por allí. Hércules estuvo alrededor del lago Estínfalo buscándolas, pero no las encontraba por ningún lado. Así que le pidió ayuda a Minerva, la diosa de los guerreros, y esta le dio un cascabel que al hacerlo sonar salieron las aves volando. Hércules se lió a flechazos y las mató casi todas, y las que no, pues salieron huyendo. El séptimo trabajo era traer al toro de Creta. El toro de Creta era un toro que expulsaba fuego por la nariz. Era un regalo que le hizo Neptuno a Minos, que Minos también era hijo de Zeus, y se lo regaló para que lo sacrificase. Pero a Minos le gustó el toro, así que no lo sacrificó. Neptuno, para castigarlo, hizo que la esposa de Minos se enamorara del toro, hicieran cositas de mayores, y así es como se quedó embarazada del Minotauro. Y además el toro se volvió furioso y se puso a atemorizar a todo el mundo. ¿Y cómo lo capturó? Pues sin más. Llegó, lo agarró por los cuernos y se lo llevó. El octavo trabajo era traer a las yeguas de Diomedes. Estas eran 4 yeguas que pertenecían al rey Diomedes. El rey Diomedes, muy majo él, a todo el que llegaba a su corte, lo mataba y se lo daba de comer a las yeguas. ¿Qué te preguntarás? ¿Yeguas comiendo carne humana? Pero si has visto la serie de The Boys, hay unas ovejas que también comen carne humana y además vuelan. Total, que Hércules y unos cuantos más, incluyendo a su amigo Abdero, que era hijo de Hermes, se fueron a por las yeguas. Estos se infiltraron en las caballerizas de Diomedes y las robaron sigilosamente. Pero cuando estaban a punto de subirlas al barco, apareció Diomedes con todo su ejército para pararlos. Cuando Hércules vio la que se les venía encima, le dio a Abdero las riendas de las yeguas, para poder irse a luchar. Pero mientras Hércules luchaba contra el ejército, las yeguas salieron corriendo y Abdero, como no soltó las riendas, lo mataron arrastrándolo por el suelo. Llegado a este punto, te das cuenta de que mejor no ser amigo de Hércules. Cuando vio que su amigo Abdero había muerto, Hércules le dio un puñetazo a Diomedes, lo mató y se lo dio de comer a las yeguas. Esto hizo que se amansaran y se las llevó. El homero trabajo era llevarle el cinturón de Hipólita. Este no era un objeto que quisiera Euristeo, sino su hija. Pero Euristeo aprovechó y mandó a Hércules a por ello. Hipólita era la reina de las Amazonas, junto al río Termodante, y en el camino hasta allí dejó embarazada a una. Cuando Hércules llegó, le pidió el cinturón a Hipólita y ésta se lo dio, sin más. Pero como el cinturón había sido un regalo de Hera a Hipólita, Hera se cabreó y se infiltró entre las amazonas, extendiendo el rumor de que estaban intentando secuestrar a su reina. Las amazonas, preocupadas, fueron para allá, vieron a Hércules que estaba hablando con Hipólita y le atacaron. El resultado es que Hércules las mató a todas y fin de la historia. El 10º trabajo era conseguir el ganado del rey Gerión. Gerión era un gigante con 3 torsos.
3 torsos con 2 brazos cada torso y una cabeza cada torso, claro. Y este tenía unas vacas de color rojo que Euristeo quería. Y para conseguirlas, Hércules tendría que ir hasta los confines del mundo. Así que desde Grecia cruzó el Mediterráneo y fue caminando por el desierto. Como caminando por el desierto tenía mucho calor, se puso a dispararle flechas al sol, lo más normal que hace uno cuando le da mucho el sol, y Helio, el dios del sol, lejos de enfadarse, pues le hizo gracia y decidió ayudarle. Le dio su cáliz dorado. El cáliz dorado lo utilizaba Helio para meterse dentro todos los atardeceres y así poder meterse debajo del mar y salir por el otro lado de la tierra al amanecer. Y en este cáliz fue como Hércules llegó al reino de Gerión, en la isla de Eiritia. En cuanto desembarcó un monstruo de 2 cabezas, hermano de Cerberos, le atacó. Hércules le dio con el garrote en la cabeza y lo mató. Apareció el pastor Euritión. Escuchó al monstruo de 2 cabezas que estaba pasando algo, así que fue a ayudar al monstruo. Hércules le dio con el garrote en la cabeza y ya. Y cuando Hércules estaba subiendo las vacas en el cáliz de oro, apareció Gerión. Y Hércules lo mató de 3 flechazos, uno en cada corazón. En el camino de vuelta intentaron robarle el ganado más de una vez, incluido uno llamado Caco, que por eso se le llama Caco a los ladrones. Y cuando ya estaba a punto de llegar, aparecieron unos tábanos, en teoría porque los mandó Hera, y las vacas salieron todas corriendo y Hércules consiguió recuperar unas cuantas y el resto pues escaparon. Cuando Hércules por fin consiguió llevarle las vacas a Euristeo, este las sacrificó. Que por cierto, la isla donde pasa todo eso se supone que está en el estrecho de Gibraltar. El 11º trabajo de Hércules era traer las manzanas de oro de las Hespérides. Las manzanas de oro de las Hespérides eran unas manzanas que Gea le había regalado a Hera y a Zeus el día de su matrimonio. Hera las colocó en el jardín de los dioses para mantenerlas a salvo, junto a las Hespérides, que eran unas ninfas del jardín, además de un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Lo primero que tenía que hacer Hércules era encontrar el jardín, ya que nadie sabía dónde estaba. Pero unas ninfas le dijeron que igual Nereo, el maestro de la metamorfosis, podría saber dónde estaba. Hércules encontró a Nereo, y mientras dormía, se abalanzó sobre él para retenerlo. Pero Nereo se transformó en toro, para tener la fuerza suficiente para librarse. No lo consiguió porque Hércules era bastante más fuerte, así que se convirtió en serpiente para poder escabullirse. Tampoco lo consiguió, así que se transformó en agua, y ni así fue capaz de librarse de las manos de Hércules. Por último, intentó transformarse en fuego, pero Hércules lo aguantó, así que Nereo, cansado de intentarlo, cedió, y le dijo a Hércules que el jardín se encontraba en la parte más occidental del mundo, así que Hércules se dirigió hacia allí. Por el camino se encontró a Prometeo, un gigante al que Zeus condenó a estar encadenado en una montaña y que un águila gigante le comiera el hígado todos los días, y por las noches se le regeneraba el hígado para que al día siguiente el águila pudiera volver a comerse su hígado. Le condenó a esto porque Prometeo fue quien le robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Hércules, al ver esto, le pegó un flechazo al águila y lo mató, y liberó a Prometeo. Como agradecimiento, Prometeo le dijo cómo conseguir las manzanas de oro, ya que él no podría, tendría que hacerlo Atlas, ya que era el padre de las Hespérides. Hércules fue a ver a Atlas, que también estaba condenado, pero a sujetar el cielo. Le pidió que fuera a por las manzanas, y Atlas le dijo que lo primero que tenía que hacer era matar al dragón, que él no lo hacía. Así que Hércules fue, mató al dragón, volvió y le dijo: vale, ya está muerto, ahora ves a por las manzanas. Entonces Atlas le dijo: vale, voy a por las manzanas, pero alguien tiene que aguantar el cielo. Así que se lo pasó a Hércules para que lo aguantara mientras tanto. Atlas fue a por las manzanas y volvió en un rato. No le costó mucho, ya que él las podía agarrar sin más. Pero al volver se dio cuenta de que ya no tenía que aguantar más el cielo, que lo estaba aguantando otro. Así que le propuso a Hércules ir él a llevarle las manzanas a Euristeo. Hércules, que se estaba oriendo la tostada, le dijo: vale, me parece bien, pero antes deja que me ponga la capa en el hombro, que se me está clavando el cielo. Entonces Atlas sujetó el cielo para que Hércules se pusiera bien la capa, y Hércules agarró las manzanas y se fue corriendo. Cuando le entregó las manzanas a Euristeo, este no supo qué hacer con ellas, así que se las dio a Hera. Y Hera las agarró y las puso en el jardín otra vez. Una pérdida de tiempo todo. Y el 12º trabajo de Hércules era conseguir agarrar a Cerbero y llevarlo a Euristeo. Todo el mundo conoce a Cerbero, el perro gigante de 3 cabezas, que custodia la puerta al mundo de los muertos y la piedra filosofal en Harry Potter. Pues después de unos preparativos, bajó al reino de los muertos para ver a Hades, y lo que hizo fue pedírselo. Le dijo a Hades: ¿me das a Cerbero? Y Hades aceptó, siempre y cuando lo pudiera amansar sin hacerle ningún daño. Lo de no hacerle ningún daño
Parece ser que a Hércules le cuesta un poco a veces, porque lo que hizo fue estrangularlo hasta casi dejarlo inconsciente y así amansarlo. Pero si te paras a pensarlo, capturar un Pokémon también es dejarlo prácticamente muerto para capturarlo. Total, que Hércules le llevó a Cerbero a su primo, y este, que no sabía qué hacer con Cerbero, se lo devolvió a Hades. Otra pérdida de tiempo. Las historias de Hércules gustaban tanto en Grecia como en Roma porque este era un dios que cometía errores, al igual que los mortales, y en cierta medida podían sentirse identificados con alguna de las historias. Y si Hércules tuvo que pasar por penitencias de manera voluntaria porque no tenía ninguna necesidad, él podría haberse negado y ya está, quería decir que el resto de mortales no deberían quejarse. Y se supone que el intento de Hera de destruir a Hércules empezó desde que era un bebé, cuando mandó a unas serpientes a matarlo, pero Hércules las estranguló estando en la cuna. Y hasta aquí el tren del pensamiento. Si te ha gustado, dale like, si quieres saber más de mí, suscríbete y si quieres que hable de algo, ponlo en comentarios. ¡Chao!